Pues buenas tardes a todos, buenas noches más bien. Les damos la bienvenida otra vez, pero este es un nuevo curso, entonces estamos de fiesta hoy. Empezamos el nuevo curso con la maestra, la doctora Saray Castro. El curso es la epístola del apóstol, que ya sabe quién es, o quién fue, Sí, una interrogación. sí, a los hebreos. Entonces, gracias a Dios por estar aquí. Adelante, maestra. Pues ya ven, ya empezamos con problemas, ¿no? ¿No es cierto? Pero en cierta forma, sí. Pues es la Fundación Gerald Nienhuys, año nuevo, curso nuevo. El estudio sobre la epístola a los hebreos que preparó el doctor Gerald Nienhuys. Todavía estamos aprovechando de los estudios que con tanto amor preparó el doctor. Bienvenidos. Vamos a estar 15 sesiones. El doctor preparó 30 sesiones. Pensamos que podríamos, a ver, espero que no me pase yo, trato siempre de tener los tiempos justos para tener los 30 en 15. Entonces vamos a ir un poquito rápido, pero sí, sí lo vamos a lograr, van a ver que sí. Y esta ya es la lección 1, que comprende la introducción al estudio de la carta, y pues tendríamos que haber leído ya, pero eso ya es como que nos lo sabemos muy bien, ¿no? El libro de los primeros versículos del capítulo 1. Y esta serie, decía el maestro en su introducción, pues realmente no sabemos cuántas lecciones. Él decía, pues unas 2 o 3 lecciones por cada capítulo, ¿no? Y entonces, si el libro tiene 13 capítulos, hacemos el cálculo, pues unas 26, 40 lecciones, no serán menos de 25. Bueno, de hecho terminó siendo 30. Primero, el libro de texto. Pues el libro de texto para este curso no son estas lecciones, muy bien hechas, muy preparaditas por el doctor, pero ellas son solamente una guía. El verdadero libro de texto es el mismo libro, la misma carta. Y el texto que el maestro propone es que sea la versión de 1960 de la Sociedad Bíblica. Claro, pero la base de la interpretación va a ser el texto en griego. En general, el texto de la versión de 60, pues es de confianza. Está realizada en un estilo literario, pues ameno. Está hecha para todo el mundo de habla española. Eso quiere decir que algunas frases no van a ser como expresiones usuales, por ejemplo, que un mexicano, un gallego, un argentino, un cubano pudiera entender, sino que es una traducción como estándar, porque no es posible hacer una traducción para cada habla o cada dialecto que haya entre los hispanohablantes. Entonces no va a haber ese tipo de expresiones, sino va a ser un español estándar que podamos comprender todos los que hablamos español a lo largo y ancho del continente o en Europa o en Asia, donde sea que hablemos español, la Biblia de 60 pues estará asequible para todos. Quizá, dice el maestro, es la mejor combinación de confiabilidad y calidad literaria. Es una traducción correcta, fácil de entender. Una traducción más precisa sería muy difícil de leer, y una versión más fácil de leer no sería de tanta confianza. Sí, se puede entender quizá, y hay algunas otras versiones que el maestro va a comentar, más fáciles, por la ley del menor esfuerzo, que vale la pena también contemplar, pero para estudiar sí se requiere algo que sea más confiable, que sea algo más literario, porque finalmente esta carta es de un género literario. Hay otras versiones. La misma Sociedad Bíblica ha publicado una muy bonita, que es Dios habla hoy. Otra versión se llama La Biblia al día. Hay también una traducción seria, más reciente,
que es la Nueva Versión Internacional y es digna de usarse como Biblia de estudio. De hecho, el estudio de las versiones es de gran beneficio. No son las más indicadas para el estudio detallado del texto bíblico, pero sí son útiles, sobre todo quizá para cuando las compara uno, cuando lee el texto en varias versiones, realmente se aprecia más el contenido, porque claro, no hay traducción perfecta. Y aunque la de 60 es bastante buena, pero no es la más perfecta que hay. Digo, siempre es un producto humano y como producto humano pues puede ser perfectible. A otras traducciones quizá más difíciles, el lenguaje un poquito más elevado también, son la Biblia de Jerusalén y la Biblia de las Américas. Y pues hay muchas traducciones, la Nacarcolunga, la Bovercantera, en lo general es de gran valor leer el texto bíblico y en una variedad de traducciones. Pero para recordar el texto, mejor usar diariamente una sola versión. Para su uso diario recomendamos, dice el maestro, la versión de 1960. Y se pueden leer las otras, pero pues para evitar digresiones nos vamos a quedar con esta de 1960. Los libros de consulta. Bueno, recomendamos el uso de un buen diccionario bíblico. La editorial Caribe tiene uno que es completo, es accesible, y si no, en internet también hay muchísima información. Los comentarios de confianza en nuestro idioma no son muchos, sí existen. Uno de los mejores, aunque es del siglo XVI, es el comentario sobre Hebreos de Juan Calvino. Este es publicado por la editorial Tel. También hay uno por un autor que es Gillis y que ha publicado la Casa Bautista de Publicaciones. Aquí no sé por qué me salió esta rayita. No, yo no hice nada. Ay, y siguen apareciendo las rayitas. Otro que no inspira la misma confianza, pero es el de Orton Willy, publicado por la Casa Nazarena. También hay comentarios de la Biblia que son de un solo tomo, o de dos, uno para el Antiguo y uno para el Nuevo Testamento, y siempre incluyen un breve comentario sobre la carta a los Hebreos, por ejemplo, el comentario bíblico de Moody y el comentario bíblico de Jamieson, Fawcett and Brown. También hay un libro muy pequeño, algo difícil, que es el de Gerardus Vos, un teólogo holandés muy importante, y que escribió La enseñanza de la historia a los hebreos. También se recomienda mucho si es que se puede accesar, o acceder, mejor, acceder. El método. Nuestro enfoque será más expositivo que exegético. En lugar de hacer un estudio palabra por palabra de las palabras clave, frase por frase, y notando las peculiaridades gramaticales y léxicas, que sí podríamos hacer, buscaremos las unidades de pensamiento o unidades de sentido semejantes, aunque no lo mismo, que llamamos párrafos. La carta está bien escrita, entonces tiene generalmente una idea principal y luego la va desarrollando. Y así es como vamos a ir estudiando entonces la carta. A veces las unidades corresponden a las que marca la versión de 60, pero no siempre. Hay titulitos allí arriba y a veces sí se ve que sí corresponde, generalmente sí, pero no siempre. Y tenemos que recordar que estas unidades, estos titulitos, pues no los puso el autor de la Biblia, sino que son los editores que en un momento dado pues quisieron apoyarnos con la lectura y nos pusieron esos títulos. Vamos a hacer un esfuerzo para relacionar cada unidad con la totalidad del libro y después de todo, pues cada unidad es parte de una totalidad. Y este es el elemento principal de lo que llamamos el contexto. Esto hace necesario que haya frecuentes repasos. Recomendamos que para hacerlo más fácil se guarden esas lecciones para volverlas a leer de cuando en cuando. Aquí van a quedar, ya hasta se está grabando el audio, entonces se va a poder revisar las veces que sean necesarias estas lecciones. Desde luego hay que leer asiduamente la carta a los hebreos, a veces de principio a fin en una sola sesión.
Ahora, esto no es esperar demasiado, ya que se puede leer todo el libro en voz alta. En aproximadamente el maestro cronometró 37 minutos y 14 segundos. Bueno, lo redondeamos a 38. En silencio se puede hacerlo en la mitad del tiempo, o sea, unos 18 minutos y 37 segundos. En números redondos, 38 segundos. Dejémoslo en 19 o en 20 minutos. Los 20 minutos invertidos en la lectura de la carta a los hebreos por cada lección darán magníficos réditos espirituales e intelectuales. Ahí viene un reto. ¿Están dispuestos a invertir los 37 minutos en la lectura de la carta a los hebreos? 6 minutos diarios. Ahí está el cochinito, donde va uno a invertir ese tiempo. Y como he dicho en otras clases, pues valdría la pena poner el audio, ya ven que los celulares ahorita están, pero sí, de primer orden, poner el audio que traen los celulares y entonces escuchar la carta a los hebreos. Van a ver que es una experiencia fenomenal. Entonces yo les pido que acepten el reto de invertir esos 6 minutos diarios, ya sea leyendo o, mejor aún, escuchando los capítulos de esta carta. Conceptos preliminares. Pues no sabemos quién es el escritor de la carta a los hebreos, aunque sabemos que su autor es el Espíritu Santo. Después de luchar con el problema, Juan Calvino concluyó que solamente Dios sabe quién es el escritor. Pero casi todos los comentaristas hacen sus especulaciones y tratan de llegar a una conclusión con base en la lectura, con base en otras fuentes. Y tradicionalmente, desde la Edad Media, los primeros 4 siglos del cristianismo, esa idea se rechazó, pero en la Edad Media se empezó a pensar como que el autor fuese Pablo. Y antiguamente, los editores de la Biblia pusieron como título a este libro, la carta de San Pablo a los hebreos. Ya no. Ya casi no hay estudiosos de la Biblia que piensen que Pablo sea el escritor de esta carta, aunque algunos todavía la afirman como la fuente, Pablo como la fuente de los conceptos que están en la carta. La tradición más antigua es la del padre de la iglesia, Clemente de Alejandría, que dice que Pablo escribió la carta en hebreo y que Lucas la tradujo al griego. Bueno, la carta existía ya muy temprano en la historia de la iglesia. Clemente de Roma, que es otro padre de la iglesia, que incluso se piensa que fue compañero de Pablo, que conoció a Pablo, que lo escuchó predicar, cita la carta alrededor del año 95, cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Pero Clemente no da indicación alguna acerca del escritor. Orígenes, alumno de Clemente de Alejandría, como una generación más tarde, declara enfáticamente que solamente Dios sabe quién escribió la carta. Bueno, la idea de que Pablo haya escrito la carta en hebreo y que Lucas la tradujera al griego no convence. Pablo predicaba y escribía en griego muy bien, con corrección y soltura. Eso no necesitaba traductor. Y el lenguaje de la carta no es lenguaje de traducción, porque esas cosas sí se pueden percibir. Los especialistas en literatura dicen, a ver, sí, lo escribió originalmente. No, esa es una traducción. El estilo es griego y algo muy importante es que el vocabulario es de la Septuaginta. Vamos a ver eso después, lentamente. Y vamos a notar cómo el autor, a diferencia de Pablo, utiliza la Septuaginta. Pablo no utilizaba la Septuaginta. Pablo se sabía los textos de memoria en hebreo y los traducía al griego. El escritor parece no ser judío practicante, pues habla y explica su argumentación con base en el tabernáculo y no menciona el templo. Explica detalles del rito del culto en términos del libro de Levítico, pero no de la práctica judía tardía que en esos momentos pues se usaba en Jerusalén.
Entonces parece, otra vez, que no es un judío practicante. Al final les voy a dejar una tarea y a ver qué me dicen a este respecto. Este detalle es muy, muy importante. El estilo del libro, pues es como de sermones, le llaman hortatórico. Hortar quiere decir exhortar, humiliar. Si hay discursos aquí, parece que es una compilación de discursos, seguramente sermones, y hay frases típicamente homiléticas del predicador, cuando dice, por ejemplo, es necesario que, atendamos, mirad, hermanos, temamos pues, acerquémonos pues, dejando ya los rudimentos y esto haremos. Ahora bien, el punto principal, entonces hay esas transiciones que en un discurso bien preparado están, de un punto a otro, hay llamadas de atención para que uno nos esté al pendiente, y esas son frases típicas de un discurso, de un sermón. Entonces parece que lo que tenemos aquí es algo ordenado, por supuesto, un autor que puso estos sermones con cierto orden de acuerdo a un propósito. El tono de sermón predomina, haciéndonos pensar que el libro originalmente fue una serie de sermones sobre el ministerio de Jesús en términos del culto del Antiguo Testamento, con énfasis en su sacerdocio como el cumplimiento del sacerdocio del Antiguo Testamento. Es la carta que más hace resaltar la unidad de los dos testamentos. Un alto porcentaje de la carta se compone de citas del Antiguo Testamento. Y no hay sorpresas. El énfasis especial, el libro que más usa es Salmos. Pero hay mucha alusión también al Éxodo, al Levítico y a las profecías. Y lo que hace entonces la serie de sermones es recalcar la superioridad de Jesús como el cumplimiento y la plenitud de la revelación de Dios. El propósito. Pues prefiere uno aquí decir que hay varios sermones y sí, pero como para qué los pusieron allí juntos. Pues es dar al lector un entendimiento del ministerio, de la obra de Cristo. Y el escritor apela constantemente al entendimiento, a la práctica del lector, haciendo notar los efectos del entendimiento de la obra de Cristo en la vida del creyente. No se va a quedar en un mero ejercicio intelectual. Va a tratar de que se entienda cómo la obra de Cristo, el ministerio de Cristo, tiene efecto en la vida de todo creyente. En esta carta vemos la doctrina en función de la vida espiritual. Una vida que tenemos que vivir aquí y ahora. En esta carta vemos de manera superlativamente clara el énfasis constante de la Biblia en la unidad entre la doctrina y la vida. Que las ideas tienen consecuencia. Que si uno confiesa algún principio que considera verdadero, este tiene que tener un efecto en la vida, en la práctica. Ahora, aquí. El prólogo. La carta se inicia con un párrafo típicamente griego. Es una larga oración gramatical que los griegos llamaban período. Empieza Dios y se siguen las líneas, y le trata uno de encontrar el punto por allí y resulta que hasta el versículo 4. Y emplea el mismo estilo que también usaba Lucas. En el Evangelio, en el libro de los Hechos, también es este estilo griego clásico, donde viene ese período, esa larga oración para introducir el libro, la carta. Este hecho, junto con el dato de que el autor fue compañero de Timoteo, ahí lo tenemos, en el capítulo 13 lo dice, que hay un ejemplo de lenguaje médico, de lenguaje de cirujano, la asociación con la más vieja tradición, más el estilo y vocabulario en general, hace que el autor de estas líneas, o sea, el maestro Gerald,
pensara que Lucas es el autor de la carta. Eso es lo que él decía, que por el tipo de vocabulario empleado y pues por el estilo, que parece ser que Lucas pudiera haber sido el autor. El periodo que examinamos hoy es un admirable resumen de la teología bíblica. Aquí hallamos las doctrinas de Dios, de la salvación, de Cristo, de las últimas cosas, de la revelación, de la providencia, de la creación. Nada más con estos 4 versículos ya podemos escribir toda una teología sistemática bastante completa y pues pudiéramos hacer toda una tesis de unas 1000 páginas sobre estos 4 versículos. Pero para nosotros nada más vamos a ocupar una lección, la próxima. Es una excelente introducción a la carta y un resumen de todo el libro. El escritor de este prólogo es una persona pues, de destacados dones literarios. Las cadencias son poéticas, las imágenes son concretas, la sintaxis coherente, las cláusulas, las frases están en una relación inmejorable. El impacto en el lector es impresionante, está muy bien escrito. Bueno, pues vamos a ver ahora la lección 2. Le vamos un poquito rápido, pero sí lo vamos a lograr. Van a ver que sí. El prólogo. Los primeros 4 versículos. Si quisiéramos explorar, hacemos todos los temas mencionados en este primer párrafo de la carta a los hebreos, estaríamos aquí varias semanas y tendríamos ese tomo de 1000 hojas que dijo el maestro, un tomo gordo de teología. Pero el párrafo pues, nos sirve de introducción a la carta. Contiene algunos de los más profundos temas de la teología y pone las bases para el desarrollo del dicho tratado. Aquí tenemos los supuestos o presupuestos de toda la teología cristiana. Vamos a ver cómo es esto de los supuestos. Los supuestos es lo que uno propone como base para poder pensar. Por ejemplo, el supuesto de la filosofía griega es que, siguiendo a Aristóteles, el hombre es un animal racional. Y a partir de allí, entonces uno puede decir, si uno acepta ese supuesto de que el hombre es un animal racional, pues lo que nos distingue de los animales es nuestra capacidad de razonar, de pensar. Entre más racionales, más humanos, y entre menos racionales, menos humanos. Más nos acercamos a nuestros animales. Y a partir de ahí podemos construir una antropología, un concepto de lo que es el hombre como parte del reino animal. Ese es el supuesto que hace que entonces pues tenga algunas consecuencias. El supuesto que tenemos aquí aplica para la teología cristiana. Los fundamentos que tienen que yacer debajo de todo quehacer teológico. Si queremos, claro, que nuestra teología sea una expresión, como dice Judas, de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Nuestro propósito en esta lección es el de estudiar estas afirmaciones. ¿Cuáles son estas afirmaciones que son la base de todo quehacer teológico? Sin ellas, no haríamos teología. Haríamos otra cosa, pero teología cristiana, no. Aquí vienen los 2 temas. El primero tiene que ver con la revelación y el segundo con la persona del Salvador. Cuando dice el texto, Dios habiendo hablado, que Dios habla. El maestro Yera le gustaba mucho decir en las clases de teología, Dios es un Dios parlanchín, que es un Dios que habla y habla. Y el segundo tema es la persona del Salvador. El hecho de que Dios habla, entonces, en primer lugar, es de profunda significación, es la base de toda afirmación teológica. Si la teología va a ser bíblica y cristiana, tiene que afirmar de inicio que hay un Dios que habla. Hay, desde luego, afirmaciones teológicas que no tienen esta base, pero estas teologías no son ni cristianas ni bíblicas. La base es esta, que Dios se revela, que Dios en su gracia decide comunicarse. Es un Dios que se comunica, que no guarda silencio, que no hay que andarle buscando en las entrañas de los animales,
que no hay que andar buscando qué cosa dicen las estrellas. No, es un Dios que habla y dice, así es lo que yo he hecho, lo que yo quiero, cómo te puedes acercar. Cuando hablamos de revelación nos referimos al hecho de que Dios ha hablado, habiéndonos dado información que no pudiéramos haber adquirido en ningún otro lugar, porque era imposible que pudiéramos acceder a este conocimiento. Pues cuando decimos que la Biblia es la revelación de Dios para nosotros, queremos afirmar que en ella Dios nos habla, que no es el contenido nada más interesante. La Biblia no es interesante. En la Biblia, claro, es interesante en el sentido común y corriente, pero más que eso, en la Biblia hay un mensaje de Dios para nosotros. Y la revelación de Dios se presenta como una revelación progresiva. El autor de la carta menciona 2 tiempos, otro tiempo y los posteros días. Así dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteros días, la revelación de la primera época progresó hasta llegar al habla final de Dios, que es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si analizamos la gramática de la oración, tenemos que notar que la afirmación básica del texto es: Dios nos ha hablado por su Hijo. Porque escuchen cómo se lee. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. El sujeto es Dios y la primera afirmación, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo, es una cláusula subordinada que modifica el sujeto, que modifica a Dios. Dios es el que ha hablado muchas veces. Pero la liga es Dios en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Es el mismo Dios que había hablado en otros tiempos, quien nos ha hablado por el Hijo. Y entonces se lee así: Dios, habiendo hablado, nos ha hablado por el Hijo. Es importante notar que en otro tiempo, y Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Ahora, ¿qué quiere decir muchas veces y de muchas maneras? Hay quienes creen que el texto dice que Dios todavía habla muchas veces y de muchas maneras y buscan una nueva revelación de Dios en fenómenos y acontecimientos que nada tienen que ver con la Biblia ni con Jesucristo. ¿Qué dice el texto sobre este punto? ¿Será posible que haya una nueva revelación que no tenga relación con la Biblia ni con Jesucristo? En los posteros días, la revelación vino por el Hijo. Ya no viene muchas veces ni de muchas maneras. Por otro lado, la expresión afirma que la revelación previa es verdadera revelación. Dios habló. No solamente existe el error de que hay nuevas revelaciones, aparte de la revelación por el Hijo, y que Dios todavía habla de muchas maneras. También existe el error de descartar la revelación en el Antiguo Testamento como pasada de moda y de que ya no es pertinente al quehacer teológico, que nos podemos quedar solamente con el Nuevo Testamento y olvidar el Antiguo Testamento. Bueno, las historias para los niños, sí, pero nada más, para la escuela dominical, pero ya. No, lo que dijo Dios antes es también palabra de Dios y tiene que ser aceptada como tal. En segundo lugar, el supremo revelador. La segunda parte del párrafo, y lo más grande, habla del Hijo, el superlativo y final medio de revelación de Dios. Hay una serie de frases con las que el autor nos hace ver la supereminente excelencia del Hijo. Vamos a anotarlas para que quedemos debidamente impresionados. ¿Qué dice acerca del Hijo? Acerca de esta persona que es el supremo revelador, que aunque hubo muchas maneras en otro tiempo a los padres, ahora es el Hijo. El Hijo, dice, es constituido heredero de todo.
el heredero recibe por derecho lo decretado para él y el hijo es heredero de todo. No hay áreas del universo que no pertenezcan a él. No hay cabos sueltos en la creación. Y además, como la siguiente frase nos informa, el hijo es el creador del universo. Está dándole pues un lugar tal al hijo de que fuera del hijo pues no hay nada. Si él le constituyó, dice, heredero de todo. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? La palabra universo es una buena traducción, capta bien la intención del texto, pero es interesante notar que en griego dice que el hijo es el medio por el cual los eones, mundos, en su aspecto personal fueron creados. Esto hace que por naturaleza el hijo sea el supremo revelador. Fue la culminación de la revelación que se fue dando de manera progresiva hasta que finalmente encontró su punto máximo, su punto más alto en el Hijo. El Hijo es además en sí el resplandor de la gloria de Dios. Y de forma muy semejante, la imagen misma de su substancia. Esta frase hace resaltar la divinidad del Hijo. Cuando dice que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. El resplandor de la gloria habla de la misma relación entre el resplandor y la gloria como la que existe entre la luz y los rayos de la luz. O sea, tal como es imposible distinguir los rayos de la luz misma, viene la luz, sabemos que son rayos, pues sí, pero no se puede distinguir el rayo de la luz. Así también es imposible distinguir el resplandor de la gloria. La gloria es esplendorosa. Y entonces cuando dice el resplandor de la gloria, pues quiere decir que no es posible distinguir a este hijo del Padre. La luz consiste en los rayos, la sustancia de los rayos es la luz, así la gloria de Dios está en su resplandor. Y el resplandor, como dice en la versión antigua, la refulgencia es la gloria misma de Dios. Se puede distinguir entonces ese reflejo con el objeto mismo. Confirma esta afirmación la frase que sigue. Ahí nos dice que el Hijo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Ahora Pablo en Colosenses 1:15 dice algo muy semejante. Por eso es que aquellos que dicen que Pablo es el autor, pues ya ven, pues aquí está citando directamente a otra carta que también el apóstol Pablo escribió a los colosenses en el capítulo 1, el versículo 15, cuando dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pues sí, es esta semejanza de pensamiento, ¿no? Pues sí, casi lo está citando. Aunque Pablo mismo no redactó probablemente esto, pero sí vemos que pues sí hay una conexión entre el pensamiento de esta carta con el discurso de Pablo, con las ideas de Pablo, eso es muy claro. Si Lucas es el autor, tal como la opinión del maestro es, pues es fácil explicar que las ideas sean de Pablo y la expresión sea más griega, pues Lucas seguramente sabía de memoria muchos de los sermones de Pablo. Desde que ahí está ahí la liga entre esos dos, ahí está. La palabra traducida como imagen es literalmente carácter, que es la impresión que deja un tipo, como en la imprenta. Los caracteres de la imprenta todavía les decimos así. La imagen aquí no es un reflejo. No es como si yo me veo en un espejo y ahí veo reflejada la imagen, no, sino es la impresión grabada de algo que deja su marca. La imagen exacta, como la que deja un sello a la hora de ponerlo sobre el papel, y esta es la imagen que tiene el sello que ahora se encuentra sobre la hoja donde quedó la impresión.
Es una impresión, pues, precisamente igual a lo que dejó la impresión, tal y como hoy en día la letra en la tipografía. El Hijo también es el soberano de Dios de la providencia, porque sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hay que anotar aquí que no dice el poder de su palabra, que también es la verdad, es correcto, pero dice la palabra de su poder. Él no solamente es creador, el Hijo también es el que por su poder mantiene todas las cosas, dirigiéndolas a su determinado fin. Este poder y su expresión tiene que ver con la obra que efectúa el Hijo. Él mismo, por medio de sí mismo, una expresión que llama la atención, efectuó la purificación de nuestros pecados. Por eso es que esto está todo unido, va todo junto, porque dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y gran parte de la carta va a estar dedicada a la exposición de este tema. Aquí lo menciona como algo ya realizado y pertenente al asunto de la carta, tanto como la identificación del gran revelador de Dios, o sea, Jesucristo, el discurso final de Dios. Porque después de otras comunicaciones, Dios habló por medio de el gran efectuador de nuestra purificación. Otra gloriosa verdad implícita en esta afirmación es el hecho de que somos verdaderamente purificados de nuestros pecados. Si el Hijo efectuó nuestra purificación, nadie puede dudar de la realidad de esta purificación sin poner en tela de juicio la palabra de Dios y la eficacia de la obra de Cristo. La realidad de nuestra salvación y su plenitud cabal están afirmadas en esta frase. Sin lugar a dudas, cuando dice, habiendo purificado por medio de sí mismo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Pero recalca otra frase. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El énfasis está en el verbo se sentó. Ahora, ¿qué quiere decir se sentó? Pues generalmente uno se sienta para estar más cómodo, para descansar, para dejar alguna actividad que esté uno llevando a cabo, pues uno se sienta, ¿no? A ver algún espectáculo, se sienta y generalmente esta idea de sentarse implica cierta pasividad. Uno se sienta a contemplar, uno se sienta a descansar, pero ¿cuál es el sentido? ¿Qué quiere decir esto de que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Lo de la diestra lo entendemos porque pues es un lugar de honor, pero ¿qué quiere decir esto? Que se sentó. No indica premio o descanso, sino que el Hijo llegó a su legítimo lugar. Se relaciona con la oración anterior, habiendo efectuado, o sea, habiendo terminado su labor, tomó el lugar que le correspondía. Y esto lo vamos a explicar más adelante. Hace alusión a la ascensión y la realidad de la presencia de Cristo en el cielo como nuestro purificador. Y desde allí realiza su obra de intercesión. Si la idea pues de haberse sentado, de ya no seguir actuando, es que él hizo ya la obra para lo cual había venido. Tomó su lugar porque ya había terminado su labor. Vamos a ver más tarde que esto es de buena manera relacionado también con, por ejemplo, la creación. Cuando dice que Dios descansó el séptimo día. Bueno, que estaba muy cansado de estar trabajando. ¿Necesitaba Dios descansar? No, quiere decir que Dios terminó la obra y dijo un día, más bien para nuestro beneficio, para que nosotros le recordemos, pero la idea es que terminó, por eso descansó, por eso
paró. Aquí igual quiere decir pues que ha terminado su obra y entonces toma el lugar que le corresponde a la diestra del Padre, un lugar de honor. También insinúa la realidad del reino eficaz de nuestro Salvador. Ocupa su trono e inicia su reinado. Entonces, el sentarse indica que tiene todo derecho de estar ahí. Los que no tienen este derecho tienen que quedarse de pie. Solamente el legítimo heredero del trono puede sentarse en él. En el contexto antiguo, y parece que todavía, cuando hay una corte donde está el rey o la reina, se sienta en el trono y pues todos están de pie. Pero si hay alguien que tiene algún privilegio especial, imaginemos el príncipe o princesa, heredero o heredera, pues sí se puede sentar, porque tiene ese privilegio. Los demás no. Sentarse cuando él está presente, el rey o la reina, no. De hecho, ese es el origen, por ejemplo, del consistorio, los que están parados juntos alrededor del emperador sentado en el trono y los demás parados a su alrededor. Pero en este caso, el Salvador está sentado, indicando que tiene derecho de estar ahí con su Padre. El sentarse entonces no indica un tiempo de inactividad, todo lo contrario, señala una nueva, diferente, pero intensa actividad. Sentarse en un trono en ese sentido es como cuando decimos que el maestro se sienta en la cátedra. Pues no quiere decir que nada más se sienta a contemplar a los alumnos. Se sienta para impartir su cátedra, se sienta para dar una conferencia. De sentarse en la silla, en la cátedra, en las universidades, pues quería decir eso, ocuparse de las actividades señaladas por el puesto y no indicaba inactividad, todo lo contrario, indicaba que estaba ocupando su lugar, un lugar designado para él y que pudiera entonces impartir su cátedra, es decir, dar su conferencia sentado en la silla. De ninguna manera pues se sugiere aquí la inactividad. La comparación con los ángeles. En la última frase, cuando dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, es sugerida por la afirmación fundamental de esta unidad de pensamiento. La idea principal es, recordémonos, Dios habiendo hablado, ha hablado. En aquel entonces, los ángeles, los mensajeros, se estimaban como lo máximo en la función de revelación. Existía la tradición judía de que la Torá, la ley de Moisés, había sido entregada por los ángeles. Y Dios mandó sus mensajes más importantes por medio de ellos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tenemos que pensar solamente en el nacimiento de Jesús, en su resurrección, en la ascensión. Y el lector también se acordará de los ángeles que hablaron con Pedro, con Juan, con Pablo, los otros apóstoles. En el capítulo 2, de los versículos 2 al 3 de la misma carta, vemos otra referencia a los ángeles como mensajeros. Cuando dice, de forma retórica, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Los ángeles se mencionan aquí como los superlativos en función de la revelación. ¿Son mensajeros? Sí, claro que sí. ¿A través de ellos habló Dios? Sí, en otro tiempo. Pero ahora ha hablado por el Hijo, hecho tanto superior a los ángeles. El Hijo superior a ellos, por cuanto heredó un nombre más excelente. La doctrina que se enseña aquí es que Jesús, el Hijo de Dios, es la suprema revelación de Dios. El resto del primer capítulo de la carta a los Hebreos trata este tema, pero ese tema lo vamos a ver después. El punto aquí es que de todo el párrafo, la idea principal es que Jesús, el Hijo de Dios, es la suprema, la última, la postrera, la mejor, la más excelente revelación de Dios, que no hay más. Que antiguamente, pues sí hubo muchas maneras, pero que nada supera al Hijo.
nada supera a este Hijo que fue el heredero de todo, por quien hizo el universo, que es el resplandor de su gloria, que es la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Y que obviamente es superior a los ángeles, porque tiene un nombre más excelente. Es el Hijo. Es el único que puede sentarse a la diestra del Padre. Los ángeles andan allí, sí, pero son servidores que están de pie, que están parados, esperando las órdenes del Rey. El Hijo se sienta. No porque esté descansando, sino porque tiene una actividad especial. Y vamos a ver cuál es esa actividad especial que tiene el Hijo ahora. Seguiremos estudiando esta parte. Vamos a estudiar el tema entonces, el resto del primer capítulo, en la siguiente lección. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, maestra. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Todavía no tienen el micrófono habilitado, pero recuerden que pueden utilizar el chat. También pueden utilizar las reacciones. Decirle también que a los que entraron ya un poco tarde, porque recién se inscribieron en el curso, pues decirle que esta clase, como ven, se está grabando y va a salir por el canal de YouTube. El canal de YouTube se los voy a dejar también en el chat. Nos comentaba por acá en el chat Eduardo Prado, maestra. Pienso que estos primeros versículos de Hebreo arrojan algo de luz sobre el tema al canon del Antiguo Testamento. Sí. Y para el autor de Hebreos, la revelación anterior a Jesucristo era un asunto del pasado. Es casi como si estuviera en sintonía con Josefo, cuando dice que la sucesión de los profetas terminó en tiempo de Artajerjes. Así es. Totalmente de acuerdo. Sí, con Eduardo. Entonces, si alguno quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, puede reactivar su micrófono. Tienen el permiso para hacerlo o escribir al... Sí, Pili, encendió su micrófono. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias, ¿verdad? Por este tema o este curso en cuanto a esta epístola. Solamente, bueno, algo que ya aclaró, ¿verdad? Que todo va a quedar grabado, gracias a Dios. Lo que pasa que ya por motivos, ¿verdad? De fuerza mayor entré tarde a la clase, pero sí voy a volverla a realizar y muchas gracias por impartir estos cursos y lógico, por la bendición, ¿verdad? De estar aprendiendo más de la palabra. Claro, Pili, sin problema. Ayuda en esta área. Sí, Bueno, van a ver que ahorita apenas estamos empezando, pero de verdad es precioso el mensaje que está aquí. No, yo estoy muy emocionada porque van a ver. Y gracias por los comentarios, por los que anotan aquí, por favor. Sí los estamos tomando en cuenta, Eduardo. En esos momentos he dejado en el chat el canal de YouTube. También se los voy a estar enviando por el chat de WhatsApp. Decirle a los últimos que se registraron que es necesario guardar el contacto de la fundación porque todos estos mensajes, bueno, aquí somos ahora mismo conectados 52 y son 50 y hasta ahora 55 inscritos. Y entonces los nuevos últimos que han llegado, sí, por favor que guarden el contacto porque como se envía un mismo mensaje por vía difusión, entonces hace que llegue a todos el mismo mensaje sin tener que, o sea, hacer un grupo donde todo el mundo esté, por ejemplo, viendo el teléfono del otro. Es sencillamente una forma de difusión, pero tienen que tener guardado en su libreta de contactos el número de la fundación para que le lleguen los
mensajes de Zoom automático. Entonces, si otro quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, mis hermanos, no sé si alcanzo a darme a oír. Sí, mi nombre es Daniel García, del estado de Morelos, presbítero del estado de Morelos. Nada más para mencionar, miren, también en el libro de Francisco La Cueva, hablando de la Trinidad, nos da un dato muy importante porque dice que en tiempos de pleito, el rey, se me escapa, pero el rey pide unidad a los pueblos y dice que para poder lograr que estén unidos, como había una controversia en cuanto al verbo, en cuanto al Hijo de Dios, decía que él era de la misma, la enseñanza era de que la misma sustancia del Padre, pero en el momento en que empezaron a hablar de esto, dijeron, pues para que no nos desunamos, vamos a poner que es de una sustancia parecida a la del Padre. Y entonces eso fue lo que vino después creando mucha controversia. Y ahí está la palabra clave, es homousios. Y después empezaron a usar la palabra homoousios. Y la primera significa de la misma sustancia o esencia del Padre, y la segunda significa de sustancia parecida a la del Padre. Así dice Francisco La Cueva, muy interesante también en ello, pero qué bueno que este dato que da nuestra hermana también es muy importante para reafirmar nuestra doctrina, la doctrina bíblica reformada, ¿verdad?, que Dios nos ha dado en la Biblia. Y pues bueno, adelante, felicitaciones por este curso, es excelente, me gusta mucho. Dios les bendiga. Entonces, maestra, no. Perdón, muchas gracias. También aquí hay un comentario muy interesante del, como que es maestro Eduardo Prado, cuando dice que hay una tendencia en los exégetas modernos a fechar los escritos del Nuevo Testamento de manera tardía. ¿Y qué opinó de la evidencia interna de Hebreos para fecharla necesariamente antes de la destrucción del Templo de Jerusalén? Eso ya lo hemos manejado en los cursos que estamos dando también de la Biblia en un año, de que en efecto las evidencias internas tendrían que mencionar, si los escritos del Nuevo Testamento fuesen después del año 70, como algunos dicen que son, tendrían que mencionar la destrucción de Jerusalén, porque fue un evento tan clave, no podrían haberlo obviado. La destrucción del templo, de la ciudad, fue tan impactante que tenía que aparecer y no se menciona en ninguno de los escritos. Entonces, esto nos lleva a pensar que los escritos del Nuevo Testamento no son tardíos, sino todo lo contrario. Sí, muchas gracias, maestro Eduardo. Si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna duda. Maestra Saraí, yo. Sí. ¿Verdad que en el credo niceno, el credo de niceno, al parecer, ahí, no sé si estoy equivocado, confundiéndolo, ahí nos relata, ¿verdad?, en el credo, que la sustancia de Dios es la misma la de Jesucristo. No sé si es en ese credo o en otro, pero nos los detalla así con palitos y manzanas, y yo pienso que lo deberíamos aprender de memoria. Bueno, está un poquito largo, pero digo, lo relata así también como ahorita, que Dios y Jesucristo son de la misma sustancia y no se pueden revolver o algo así, pero sí está muy interesante. Sí, es toda una controversia, y esto también por la influencia de la filosofía griega, si es lo mismo esencia que sustancia, si es semejante, si se identifica con el ser. Se puede escribir mucho, ¿no?, al respecto. Ahorita pues ya se nos fue el tiempo, realmente no queremos entrar en eso. Pueden
revisar si gustan lo que mencionaba el hermano sobre el maestro de la cueva. Y pues nosotros vamos a... Sí, hay muchos temas, ya les decía yo al principio. Podríamos estudiar todo un curso de teología sistemática nada más con este párrafo, pero pues tenemos que avanzar. Sí les pido entonces que vayan leyendo o mejor aún escuchando. Y si nuestro maestro de Guadalajara no tiene tarea, Alex, yo les voy a pedir que conforme vayan leyendo, chequen por favor cuándo y en qué contexto el autor utiliza la palabra nosotros o la forma de la primera persona. ¿Sí? Vaya, nada más así. Y al terminar el curso vamos a retomar por qué les estoy dejando esta tarea. Entonces esta va a ser una tarea constante. Cuando vayan leyendo o escuchando, chequen cuando el autor dice nosotros, cuando emplea la primera persona del plural. ¿Sí? ¿Lo van a ir haciendo? Si quieren pueden adelantarse, ¿eh? Y si no, pues conforme vayan leyendo los capítulos, vayan checando en qué momento, en qué contexto el autor dice nosotros. Y esto porque al final vamos a ver qué tan preciso es el título, la epístola a los hebreos. ¿No? O sea, ahí se los encargo. Al final del curso, pues Entonces, haremos algunos comentarios. Entonces, en función de qué tan preciso es llamar este libro la epístola a los hebreos, y vamos a ir viendo desde todos los capítulos, poco a poco, en qué contextos, cuando el autor dice nosotros, cuando emplea la primera persona del plural, por favor. entonces, si alguno tiene alguna otra pregunta para finalizar. Yo quería comentar algo, si es posible. Sí, creo que hay tiempo, pastor. Sí, yo tengo experiencia de hablar con gente de la religión islámica y lo que yo he notado es que ellos no les gusta, por ejemplo, los escritos de Pablo y, por ejemplo, esta carta a los hebreos sería imposible para la religión islámica leer porque ellos dicen que solo en los evangelios Jesús no se manifiesta como Dios, sino como simple ser humano, ¿no? Y ellos rechazan totalmente los escritos de Pablo y, bueno, carta a los hebreos, por supuesto, ¿no? Creo que es interesante ver esa relación, ¿no? Donde Jesús dijo y compartió su divinidad, que posteriormente lo explica la iglesia cristiana en los otros escritos del Nuevo Testamento a través de Pablo y pues con los escritos de la carta a los hebreos. Entonces, nada más es una reflexión, ¿no? Sí, sí. Que la carta a los hebreos habla de Jesús como Dios. Se le aplica todos los atributos de Dios. Es una reflexión por el contexto en el que yo me muevo. Y realmente sí, en los evangelios encontramos frases de Jesús, expresiones comparándose con el Dios creador del universo. Por supuesto, en el Islam no quieren ver eso, ¿no? Cuando leen los evangelios, hablo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Hebreos nos deja sin lugar a dudas el panorama completo de Jesús como Dios, ¿no? Era un comentario. Y otra cosa técnica nada más es que algunos amigos tuvieron problemas para inscribirse a través del link que se ponía en el YouTube, nada más por una cuestión técnica para los organizadores, a ver si se puede checar. Gracias. Bien expuesto, maestra. Gracias. Sí, gracias, pastor, por la contribución. Sí, parece ser que hay algunos problemas para la inscripción. Bueno, lo que pudieran hacer es, si conocen a esas personas, enviarle el número de WhatsApp de la fundación y ya para inscribirlos directamente nosotros, como hicimos con los que ya estaban en otros cursos. Y de esa forma que sí puedan, que puedan estar presentes. También que, bueno, se suscriban al enlace que también le dejamos en el WhatsApp de la Fundación Gerald Nineheis para el canal de YouTube,
y de esa forma podrán ver y bueno, y cada curso, hay ya como 8 cursos en total, incluyendo el otro de los sábados que es de la Biblia en un año, que también está en activo, pero bueno, los otros son otros cursos también del maestro Gerald para enseñar sobre las escrituras. Y entonces los invitamos a que también puedan, los que entraron nuevo ahora a estas clases de la fundación y a conocer a la fundación, que los invitamos a que puedan ver esos otros cursos que también están interesantes, o invitar a otros para que también puedan verlos. Entonces creo que así terminamos, maestra. Excelente, claro que sí. Bueno, pues vamos a leer, a meditar, a masticar todo esto y nos vemos, primero Dios, el próximo martes. Bueno, así nos despedimos. Bendiciones a todos. Bendiga. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga, hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias.